Sí, aquí también estoy entrando. Ya debe de estar en vivo. Déjenme checo en mi Facebook personal, pero ya en teoría ya estamos al aire. Sí, estamos al aire. Muy Ujú. bien, adelante. Sí, bueno, muchas gracias, Tania. Muy buenas noches a todas y a todos quienes nos ven a través de las redes sociales. Primeramente, ya les he dicho a muchas personitas que comparten con nosotros que no hay que empezar disculpándose, pero yo sí me voy a disculpar en esta ocasión por los problemitas aquí técnicos que hemos tenido, pero al fin estamos en esta conferencia. El día de hoy estoy muy contenta, de verdad es un privilegio que esté acá con nosotros Marianela Delgado. Ella es una gran oradora que tiene una trayectoria magnífica a lo largo y ancho del territorio mexicano. Y para presentarlas voy a leerles un poco, solo un poco de su semblanza. Marianela Delgado es comunicadora, estratega y apasionada del poder que tienen las palabras para mover personas, ideas y causas. A lo largo de su trayectoria ha trabajado detrás de discursos, campañas, mensajes públicos y estrategias de comunicación para el gobierno, proyectos sociales y figuras públicas, entendiendo que una buena oratoria no nace solo de hablar bonito, sino de saber conectar con las emociones, las historias y la realidad de la gente. Es campeona estatal y nacional de oratoria y debate político. Ha impartido más de 100 cursos y conferencias en distintos estados del país, trabajando con jóvenes, estudiantes, liderazgos y equipos de comunicación. Para Marianela, la oratoria no es un concurso ni un micrófono, es la capacidad de hacer que una idea llegue al corazón. Correcto. Bienvenida, Marianela, por estar acá con nosotros. El micrófono es todo tuyo. Vamos a ser la anfitriona. Tania, por No, así, favor. así, así nos quedamos, Mayra. Sí. Gracias, gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Mayra, por la cálida recepción. Gracias a tu equipo y gracias a todas las personas que sé que en este momento se están conectando a través de las redes sociales. Ofrecerles una disculpa, como bien dices, no se debe de empezar por ofrecer disculpas, pero en esta ocasión las debemos de ofrecer. Esta conferencia estaba programada para hace 2 semanas. Tuvimos primero un detalle técnico y luego yo me enfermé, estuve terrible de la garganta y de la tos y no pude atender este compromiso la semana pasada, pero estoy aquí con mucha disposición, con mucha alegría de poder hablar a todas las personas que se están conectando en este momento al Colegio Queretano de Oratoria. Gracias por la presentación, Mayra. Sí, ha sido un paso importante por los escenarios de los concursos nacionales. Yo empecé a competir cuando tenía 12 años de edad en la escuela, las escuelas secundarias técnicas, que seguramente tú recordarás, Mayra, tenían sus concursos de oratoria. Ahí salté a la oratoria de concurso y posterior la vida te va llevando por caminos inesperados y descubres que la oratoria justo es eso, más allá de un concurso de oratoria, la oratoria de la vida real y del día a día. Y agradezco a todos. Estoy dando como una pequeña introducción para que se vayan conectando. Yo le dije a Mayra que me pudiera ser anfitriona para pasarles una presentación. Voy a dejar esta presentación en el Colegio Queretano de Oratoria. Les pediría que quien quisiera esta presentación de PowerPoint pueda escribir un mensaje directo al Facebook del colegio para solicitarla. Pongan su nombre, su teléfono, su edad y por qué están interesados en la oratoria y les regresamos nosotros esa presentación en un documento de PowerPoint. Listo. Pues tú me dices, Mayra, ¿empezamos ya? Sí, adelante. Perfecto. Antes de comenzar, quiero hacerles a todos una petición muy sencilla. Durante los próximos 40, 50 minutos, olviden que están conectados a una videollamada. Imaginen solamente que estamos conversando, porque la buena oratoria inicia por eso, por una conversación rica, deliciosa, importante. Ahora quiero que respondan mentalmente algunas preguntas. ¿Alguna vez han tenido una gran idea, pero no encontraron las palabras exactas para poderlas explicar? ¿Alguna vez terminaron una entrevista de trabajo pensando, sí sabía la respuesta, pero no supe cómo decirla? ¿Alguna vez quisieron defender una opinión,
en una clase y alguien más dijo exactamente lo que ustedes iban a decir, pero a esa persona sí le aplaudieron y a ustedes no? ¿Alguna vez han sentido nervios simplemente porque te dijeron, pasa al frente, vas, habla tú? ¿Quién de ustedes cree que hablar bien sirve solamente para quienes quieren ser políticos? Hoy quiero demostrarles que esa idea es completamente falsa, porque hablar bien no sirve únicamente para ganar un concurso de oratoria, sirve para conseguir empleo, para emprender, sirve para enamorar, para vender, para negociar, para dirigir equipos, para convencer, pero sobre todo sirve para abrir puertas que de otra manera estarían completamente cerradas. Y aquí quiero contarles algo muy personal. Muchas personas creen que quienes nos dedicamos a hablar en público nacimos sin miedo, que desde pequeños disfrutábamos el escenario. Nada más alejado de la realidad. Yo también sentí nervios, yo también dudé de mí, yo también tuve discursos que no salieron como yo esperaba, pero descubrí algo que cambió completamente mi vida. Hablar en público no es un talento, es una habilidad. Y como toda habilidad, se aprende, se construye y se perfecciona a lo largo de los días y a lo largo de los años. Con el paso de los años, yo también tuve la oportunidad de participar en los concursos estatales y nacionales de oratoria y de debate político. Después vinieron las conferencias, las clases, los cursos, las capacitaciones y algo muy curioso comenzó a repetirse durante todo este transcurso. Cada vez que terminaba una conferencia, alguien se acercaba a decirme, oye, Marianela, yo quiero hablar como tú. Y mi respuesta siempre ha sido desde hace mucho tiempo la misma. No quieres hablar como yo, quieres desarrollar mejor la mejor versión de tu propia voz. Porque nadie recuerda a un orador simplemente por hablar fuerte. Nadie recuerda a un orador por usar palabras difíciles o rimbombantes. No recuerdas a un orador por memorizar un discurso. Tú recuerdas y la gente, el público recuerda a un orador por aquellas cosas que les hizo sentir, por aquel sentimiento que se transmitió a través de su palabra. Y hoy quiero que se lleven esa idea. Las personas olvidan muchas cosas, olvidan fechas, olvidan nombres, olvidan cifras, pero rara vez olvidan cómo alguien las hizo sentir. Ese es el verdadero poder de un discurso. ¿Cómo construir entonces un discurso que sea memorable para ese auditorio? Esta es probablemente la pregunta que más me hacen. ¿Cómo puedo hablar mejor? ¿Cómo puedo perder el miedo? ¿Cómo puedo convencer? ¿Cómo puedo improvisar? Y normalmente todos esperarían una respuesta muy complicada, una fórmula mágica, un curso de fin de semana. La realidad es mucho más sencilla. Un discurso memorable no se comienza escribiendo, no se comienza pensando. Antes de escribir una sola palabra, tenemos que responder tres preguntas básicas. ¿Qué quiero que recuerde mi auditorio? No todo, solo una idea, una breve idea. Segunda, ¿qué quiero que sientan? Porque las emociones permanecerán durante mucho más tiempo que la información que nosotros le demos. Y la tercera, ¿qué quiero que hagan después de escucharme? Porque todo discurso debe provocar una acción, aunque sea para cambiar una forma de pensar, algo aunque sea pequeñito. Piensen ustedes en las mejores películas que han visto. Al terminar, no recordamos todos los diálogos, pero recuerdan cómo esa película nos hizo sentir. Con los discursos sucede exactamente lo mismo. Y déjenme decirles algo que les va a sorprender también. Muchas personas piensan que la oratoria solamente es hablar. Sin embargo, quienes nos dedicamos a esto sabemos que solo es una pequeña parte. También aquí entra mucho el tema del lenguaje no verbal. Todo lo que nosotros expresamos a través de nuestro rostro, a través de nuestros ademanes, a través de nuestra postura, de nuestra cara, de las tonalidades de nuestra voz. Ahí nosotros ya estamos comunicando.
Imagínense que nosotros nos hubiéramos conectado una hora tarde, que yo estuviera en este momento con una camisa desarreglada, con una mancha. ¿Qué estarían pensando de mí? Que estuviera yo despeinada, que no me viera bien, que estuviera constantemente volteando a ver mi teléfono y que no prestara atención a esta conferencia. ¿Seguirían escuchando esta conferencia con la misma atención? Probablemente no. Y aquí entra la congruencia. Aparece una palabra muy importante. Lo que dices y lo que haces debe tener un mismo sentido, debe de existir congruencia. Y todo debe de contar una misma historia, lo que decimos de manera oral, lo que expresamos en un lenguaje no corporal y también lo que hacemos dentro y fuera de la tribuna. Todo debe de llevar una misma congruencia. Y al final llegamos a este punto. ¿Cómo podemos crear entonces un discurso y una disertación global completa que sea memorable para nuestro auditorio? Después de muchos años escuchando discursos, descubrí algo muy interesante. La mayoría de las personas y la mayoría de los públicos solamente recuerda dos grandes momentos dentro del discurso, el inicio y el final. Seguramente si ustedes se acercan al Colegio Queretano de Oratoria, podrán accesar a algún curso de oratoria que muy bien imparte nuestra amiga Mayra Dávila, a quien la reconozco siempre su don de la enseñanza y la comunicación. Y ahí les van a enseñar cómo estructurar un mensaje de manera correcta. Siempre empezamos con un gancho inicial, con un desarrollo, introducción, desarrollo, conclusión, un llamado a la acción y finalmente otra frase para retener la atención. Justo hablábamos de esto hace un instante. Dos momentos muy importantes dentro del discurso, el inicio y el final. Todo lo demás compite contra el cansancio. El público cuando te está escuchando está pensando cuál es la siguiente tarea que tengo que realizar, dejé a los niños en la casa, si ya hiciste la comida, tengo hambre, ya me aburrí. Estamos pensando inmediatamente en otras cosas. Y hoy, más allá del tiempo, lo que es el verdadero oro de nuestra generación es la atención. Entonces, dos momentos muy importantes de nuestro discurso, el inicio y el final. Imaginen una película con un comienzo espectacular, pero un final terrible, como que no la recordarían o algo no haría match. O piensen lo contrario, un inicio muy lento, pero un final extraordinario. Se quedarían solamente con el final y tampoco funcionaría. La regla muy clara para que ustedes la recuerden es que todo gran discurso necesita dos momentos fundamentales: un inicio que despierte la curiosidad de nuestro auditorio y un final que siga viviendo en la mente después de que el público ya salió de escucharnos. Si tenemos un inicio cautivador y un final memorable, ya estamos del otro lado, porque el auditorio se va a llevar dos grandes momentos de nuestro discurso. Y entre estas dos cosas existe el desarrollo de nuestro discurso. Y aquí ocurre uno de los errores más frecuentes, sobre todo dentro de la oratoria de concurso. Recordemos que hoy estamos hablando de la oratoria para la vida real, pero dentro de la oratoria de concurso, porque estoy segura que nos ven algunos compañeritos que seguramente van a participar en algún discurso, pues la oratoria de concurso lo que privilegia es la información que nosotros le estemos dando al público, las tesis, qué es lo que vamos a defender, la historia de un gran tema. Y aquí el error más frecuente es confundir la cantidad de la información con la calidad de la información que nosotros le estamos dando a nuestro público. Hay personas que creen que mientras más datos compartan, mejor será su discurso, pero sucede exactamente lo contrario. Un buen desarrollo no busca demostrar cuánto sabes, buscas que el público te logre entender de la manera más sencilla posible. Siempre lo he dicho, lo más sencillo es lo mejor. Los mejores oradores del mundo no son quienes hablan más, sino quienes logren que los demás quieran seguir escuchándolos, que no te aburren al minuto de que están ya hablando.
Y en este momento les hago una pregunta nuevamente a ustedes que nos están viendo en sus computadoras. ¿Cuántos TikToks ven al día? ¿Cuánto tardan en scrollear al siguiente video? Todavía ni siquiera terminamos de ver uno cuando ya estamos en el siguiente. Hoy, las personas que nos dedicamos a la oratoria competimos justamente contra eso, contra todos los elementos distractores. En la era de la distracción, la atención debe ser atrapada y retenida. Supongamos que hoy despiertan y alguien les deposita 10 millones de pesos en su cuenta bancaria. Despiertan con esa gran noticia. Seguramente cuidarían ese dinero, no lo regalarían, no lo desperdiciarían. Y les voy a decir algo que tal vez no habían pensado. Existe algo mucho más valioso que el dinero, la atención. Todos los días las personas competimos por la atención de nuevos públicos. No solamente quienes damos conferencias o quienes venden un producto, quien hace contenido para TikTok, quien publica en Instagram, quien tiene una entrevista de trabajo, quien presenta un proyecto, quien quiere enamorar a otra persona. Todos vivimos en una etapa, en una era muy distinta a la de nuestros padres. Antes existían pocos canales de televisión, pocas estaciones de radio, un periódico único, algunas revistas. Hoy, mientras todos ustedes me escuchan, seguramente tienen abierto su WhatsApp, les llegan notificaciones, vibra el teléfono, hay correos, redes sociales, videos, inteligencia artificial, Spotify, YouTube, TikTok. El problema no es que exista demasiada información. El problema es que nuestro cerebro aprendió a ignorarla. Existe un concepto muy importante, muy interesante en psicología llamado atención asertiva. Nuestro cerebro recibe millones de estímulos cada segundo, pero solamente procesa aquello que considera importante. Todo lo demás simplemente desaparece. Es como cuando compras un automóvil rojo y de repente sales a la calle y empiezas a ver todos los automóviles rojos por toda la ciudad. Siempre estuvieron ahí, pero ahora nuestro cerebro decidió darles atención. Lo mismo sucede cuando hablamos frente al público. Nadie nos debe su atención. Nosotros tenemos que ganárnosla. Un buen orador nunca comienza diciendo buenos días, buenas noches. Perdón por lo que voy a decir a continuación, porque en ese momento ya perdió a la mitad de la audiencia. Por eso nos decía Mayra, yo siempre no, nunca les recomiendo a las personas a las que asesoro que empiecen disculpándose, porque ahí ya perdimos la atención de nuestro auditorio. Hoy lo hicimos nosotros, no lo hagan ustedes, fue por un punto en específico. Algo que les quiero pedir que se lo queden grabado en la mente, la atención no se pide, la atención se conquista. Nosotros debemos de conquistar la atención de ese auditorio. Y esto no es nuevo, ¿eh? Hace más de 2000 años, un hombre en la antigua Grecia ya había descubierto esto. Aristóteles, en su tratado sobre retórica, habló de tres elementos principales que debería de tener un buen discurso para poder lograr conquistar: el ethos, el pathos y el logos. Y aunque no lo crean, muchas de las técnicas modernas de comunicación tienen más de 2000 años. En su retórica, Aristóteles explicó que todo discurso persuasivo tiene tres ingredientes fundamentales: la credibilidad, la emoción y la razón. El primero es el ethos, es decir, la credibilidad. La imagen, imaginen que mañana dos personas les dan un consejo para invertir sus ahorros. La primera, completamente, un desconocido. Y la segunda es uno de los tiburones que nosotros vemos en Shark Tank. ¿A quién le harían caso? ¿A la desconocida o al experto inversionista, perdón? Claro que nosotros le vamos a hacer más caso al experto inversionista. ¿Por qué? Porque tiene mayor credibilidad. Nosotros, antes como oradores de abrir la boca y pronunciar una palabra frente a nuestro auditorio, el auditorio ya nos está calificando si somos o no somos creíbles. Y la credibilidad no depende tanto de un doctorado, de un traje caro, de tener o no seguidores en redes sociales. La credibilidad nace cuando existe congruencia entre lo que se dice
y entre lo que se hace. Esto hablando específicamente del ethos, que es la credibilidad. La siguiente parte que considera Aristóteles dentro de su retórica es el pathos, las emociones. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué recuerdan más? ¿La lista del supermercado de hace 3 semanas que su mamá los mandó a hacer ahí al Walmart? ¿O el día en el que recibieron la noticia más feliz de su vida, que era que habían sido aceptados para entrar a la universidad? Exactamente. Nuestro cerebro está diseñado para recordar emociones, no para recordar una cantidad interminable de información. Hoy sabemos que cuando una experiencia genera una emoción intensa, el cerebro secreta miles de sustancias que fortalecen la memoria. Por eso podemos olvidar una clase completa, pero recordar perfectamente la conversación o el día que nos cambió la vida. Esa es por la segunda. Y finalmente, para Aristóteles existe una tercera parte que es fundamental para tener un discurso memorable: el logos, los argumentos, la lógica, los datos. Aquí es donde muchas personas se equivocan. Creen que convencer consiste únicamente en mostrar estadísticas. Y ya lo dijimos. Si yo les dijera que hacer ejercicio reduce el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, probablemente me dirían que sí, con la cabeza que sí, tengo razón. Pero si yo les contara la historia de alguien de 30 años que sufrió un infarto por descuidar su salud, inmediatamente empezarían a imaginar otra cosa. Los datos informan, pero las historias transforman. Y precisamente es que yo les comento que Aristóteles nos dio estas tres partes fundamentales. Una no vale más que la otra. Una no es sin las otras. Deben de ir completamente acompasadas para poder hacer un discurso que sea útil y que sea memorable hacia nuestro auditorio. El corazón, dicen las personas, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Quiero que volvamos a repetir esa frase. El corazón tiene razones que la razón no entiende. Es una idea que resume uno de los principios más básicos de la comunicación. Durante muchos años pensamos que las personas tomábamos decisiones de forma claramente racional. Hoy sabemos que no es así, que la mayor parte de nuestras decisiones nace de la emoción y después le encontramos una consecuencia lógica. Yo estoy ahí en mi carrito de Shane y me está diciendo que es una oferta por tiempo limitado y le doy primero que sí, la compro porque yo siento emoción, yo siento placer al poder hacer esa compra y ya después busco una lógica con que justificar esa compra. Pero primero esa razón, esa acción nace de un sentimiento. Hay personas que hacen fila durante horas para comprar un nuevo teléfono. En mis tiempos era así. Cuando salía un nuevo iPhone, íbamos y nos formábamos al Apple Store para poder ser de las primeras personas en conseguirlo. Aunque nuestro teléfono anterior funcionaba ya, no tenía lógica, pero era un sentimiento de querer estrenar, era un sentimiento de placer el que nosotros teníamos. ¿Por qué sucede esto? Porque una canción puede hacernos llorar, porque las emociones son el lenguaje más poderoso del ser humano. Ah, no significa que los datos no sean importantes, solo significan que por sí mismos los datos no te van a llevar a una generación de una nueva acción. Y en mercadotecnia existen dos grandes motores, dos grandes sentimientos motores: el placer y el dolor. Nos movemos para alcanzar algo que nosotros queremos tener, algo que deseamos, o nos alejamos de aquello que tememos. Quiero que piensen en el mejor discurso que hayan escuchado en su vida. Piénsenlo por un segundo. A la mejor persona oradora que ustedes hayan escuchado. Seguramente no recuerdan todas sus palabras, pero sí recuerdan lo que les transmitió, cómo ustedes vibraron al escuchar su voz. Y justamente ahí encontramos el secreto de las grandes oradoras u oradores. No hablan para llenar de información la mente de las personas, hablan para dejar una huella en su memoria, porque cuando un discurso logra
tocar la emoción, deja de ser un discurso y se convierte en una experiencia. Y ahí es a donde nosotros debemos dirigirnos, a crear experiencias para nuestro auditorio. Una plática que sea amena, un discurso que sea ameno, que constantemente nos esté llamando la atención, porque recuerden que nosotros recibimos más de 6,000 impactos mercadológicos y nosotros tenemos que competir por lograr retener la atención de nuestro auditorio. Voy a hacer una pausa pequeña para tomar un poco de agua. Hasta este momento hemos hablado de estructura, de atención y de emociones. Pero ahora quiero presentarles una herramienta que en mi experiencia hace la mayor diferencia entre un discurso correcto y un discurso inolvidable. Esta herramienta se conoce como storytelling. Es una palabra que seguramente ustedes han escuchado. Algunos la relacionan con el marketing, otros con la publicidad, otros con las redes sociales, pero la realidad es que el storytelling es mucho más antiguo que el Internet. Una historia sobre las historias. Antes de que existieran los libros, antes de que existiera la escritura, incluso antes de que existieran las escuelas, nuestros antepasados ya transmitían conocimiento. ¿Cómo lo harían? Contando historias. Las grandes civilizaciones no tenían un PowerPoint, no tenían proyectores, no tenían un Zoom, no tenían inteligencia artificial, tenían únicamente el poder de su voz. Y gracias a esa voz transmitieron conocimientos durante miles de años. La humanidad no aprendió escuchando listas, la humanidad aprendió escuchando historias. ¿Qué es el storytelling? Técnicamente muy rápido, porque ustedes pueden encontrar muchas definiciones en Internet, lo podemos definir como una técnica de comunicación basada en contar historias para transmitir un mensaje. Pero para mí esa definición siempre me ha parecido un poco fría. Yo prefiero decir que el storytelling es el arte de hacer que una idea cobre vida. Ejemplo. Imaginen que yo quiero convencerlos de que nunca dejen de estudiar. Tengo dos opciones. Uno, decirles que las personas con mayor preparación tienen mejores oportunidades en la vida y soltarles un chorísimo con estadísticas del INEGI, del Coneval. Es cierto, pero probablemente mañana ya van a haber olvidado esas cifras y esa base teórica. Y tengo la segunda opción, contarles la historia de una joven que trabajaba todo el día para pagar su universidad, que muchas veces pensó en abandonar su carrera, pero que años después regresó como directora de la empresa donde había comenzado como practicante. ¿Cuál creen que recordaría? Las personas no recuerdan muchos conceptos. Las personas conectan con otras personas. Y si no, imagínense una tarde de café con sus amigas, una tarde de cervezas con sus amigos. ¿Y qué es lo que hacemos mejor? Echar el chismecito. Y el chismecito es contar historias. Y ahí sí estamos todos bien entretenidos de las historias de todos. Eso es el storytelling, contar historias. ¿Por qué recordamos mejor una historia? Las personas recuerdan mucho más una historia que conjuntos de datos aislados. Más allá de una cifra exacta, lo importante es entender por qué sucede. Nuestro cerebro no almacena únicamente información, almacena experiencias. Y cuando alguien nos cuenta una historia, nuestro cerebro comienza a imaginar. Luego, si yo les digo que ayer iba vestida con una blusa roja, que tenía puntitos blancos, en su mente ya están haciendo esa propia historia, ya me están imaginando caminar con esa blusa roja con puntitos blancos. Nuestro cerebro comienza a imaginar ahí, construye escenarios, imagina rostros, escucha sonidos, siente emociones. En cambio, cuando solamente recibe cifras, nuestro cerebro sí lo escucha, sí lo procesa, pero lo entiende mucho menos. Ya no solo estamos pensando en una persona, en un número o en una frase memorable.
cuando nosotros hacemos storytelling para nosotros y para nuestro auditorio, el cerebro recuerda a las personas, recuerda las situaciones. Es como una experiencia inmersiva. Es ahí donde se genera algo que nosotros conocemos como acoplamiento neuronal. Suena complicado, pero es una idea realmente sencilla. Cuando una historia bien contada, el cerebro escucha y comienza a sincronizarse con el que habla. Supongamos, Mayra, quiero que hagamos este ejercicio tú y yo. Supongamos que hoy te estoy contando. Oye, Mayra, ¿a que no crees quién se casó de nuestro círculo de amigos de la oratoria? Contéstame, contéstame. Abre tu micrófono. Abre tu ¿Qui- micrófono. Te la voy a volver a hacer la pregunta, ¿eh, Mayra? Mayra, ¿a que no sabes quién se casó? ¿Quién? ¿Quién? Cuéntame el chisme, cuéntame, cuéntamelo. Como dijo la compañera Gastelú, cuéntamelo todo y exagera. Pues mira, tú tuviste de invitado a un compañerito la semana pasada. Roberto, sí, él se casó. Que le peguen. ¿Cómo es? Hasta ahí el ejemplo. Roberto no está casado. Si nos está viendo, saluditos, Roberto. Roberto no está casado, solo era para Iba a ejemplificar. pegar, ya le iba a pegar ahorita. No, 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 no está casado. Solo es para ejemplificar el acoplamiento neuronal. Cuando una persona cuenta una buena historia, un buen chisme, una buena anécdota, nuestros cerebros del emisor y del interlocutor se conectan por un breve momento. Y pasa algo que hasta imitan el mismo tono de voz, hasta utilizan los mismos ademanes, pestañean en el mismo momento. Es un acoplamiento neuronal porque estamos tan juntos, tan sintetizados en esa historia, tan fusionados, que nuestros cerebros en algún momento se llegan a acoplar. Y es ahí a lo que todo orador debería de aspirar, a ser uno con su público para poder crear discursos que verdaderamente sean realmente memorables. Si yo les empiezo a imaginar que hace algunos días estaba yo en la plancha principal del Zócalo capitalino, que hacía demasiado calor y entonces empecé a sentir cómo el sudor bajaba por mi cuello, que me empezaba a inundar, que mis mejillas estaban sumamente rojas del calor que tenía. Seguramente ustedes van a imaginar esa propia escena, es más, hasta les va a dar calor, van a sentir que necesitan un poco de agua y si yo sigo con la descripción, ustedes van a lograr situarse junto conmigo en ese mismo zócalo capitalino pensando y sintiendo esto que yo les estoy relatando. Justamente ahí quieren llegar, deberíamos de querer llegar todos los oradores a contar una buena historia, a hacer un buen storytelling. ¿Y qué es una historia? Aquí quiero romper también otro mito. Mucha gente piensa que una historia es contar algo inventado o inventar alguna cosa. No, las mejores historias son verdaderas o al menos contienen una parte que es verdadera, una parte humana. Una estructura muy sencilla. Toda historia necesita cuatro elementos. Un personaje, alguien con quien podamos identificarnos, un problema, porque nadie quiere escuchar una historia donde todo sale perfecto, porque así no es la vida, una decisión, un momento que lo cambia todo y un aprendizaje, porque si no hay transformación, solamente fue una anécdota. Entonces, toda historia tiene cuatro elementos: un personaje, un problema, una decisión y un aprendizaje. Si nosotros podemos hacer nuestro storytelling con estas cuatro herramientas fundamentales, ya estamos del otro lado con nuestro auditorio. Ejemplo personal. Recuerdo una ocasión en la que preparé un discurso durante semanas. Estaba convencida de que iba a ser uno de los mejores que yo había dado en mi vida. Sin embargo, al terminar, entendí que había cometido un error. Había hablado para demostrar cuánto sabía yo, no para conectar con el público. Ese día comprendí que el discurso perfecto técnicamente puede fracasar si no logra despertar una emoción en el auditorio. Lección:
Esta lección me ha acompañado desde entonces, que no importa la perfección técnica, lo que importa es la emoción que podamos generar. Esto es un ejemplo de un storytelling muy básico y muy rápido. Voy a volver a repetirlo. Toda buena historia tiene un personaje, un problema, una decisión que lo cambia todo y finalmente una experiencia, un aprendizaje. ¿Todas las historias sirven para comunicar? La respuesta es no. Existen diferentes tipos de storytelling, cada uno cumple con un propósito en específico. Lo voy a ver sumamente rápido porque vienen las diapositivas que les quiero compartir a través de Mayra. Tenemos muchos tipos de storytelling. Tenemos un storytelling de ficción, que es aquel, piensen en las películas Harry Potter, El Señor de los Anillos. Sí parten de cosas cotidianas, pero también tienen su base de misticismo, tienen su base de ficción. Ese es un tipo de storytelling muy específico. Tenemos también el storytelling histórico, uno de mis favoritos. Consiste en contar hechos reales para inspirar. Cómo nació el nombre de una empresa, cómo una universidad relata su historia, cuando una comunidad recuerda cómo salió adelante después de una tragedia, caso del sismo del 85 en la Ciudad de México. Esto es un storytelling de carácter histórico. Piensen, por ejemplo, en Apple, en cómo nos han contado la historia de cómo crearon la primera computadora Apple en el garage de dos jóvenes estudiantes. Ese es un tipo de storytelling de ficción. Es una historia que inspira, que parte de hechos reales. También tenemos un storytelling de valor, que es aquel que utilizan todas las empresas. Eh, em, Todas las empresas nos dicen, oye, yo tengo un servicio excelente. Sí, claro, pero ¿cómo demostrarlo? Cuenta la historia de ese producto. Voy a irme un poquito más rápido porque esto viene, insisto, en sus diapositivas. Tenemos un storytelling de consumo. Ese lo vemos todos los días a diario. Es aquel que pone al producto al centro de la historia. Coca-Cola. Coca-Cola está no solamente al centro de la mesa, sino está al centro de la historia, porque si tienes una Coca-Cola, se destapa la felicidad, y si tienes una Coca-Cola, se destapa el espíritu navideño. Entonces, esa es una forma de también hacer marketing, el storytelling de consumo. Y voy a llegar a algo que es muy especial para nosotros que nos dedicamos a la oratoria y que es fundamental para poder escuchar y para poder crear, hacer escuchar su voz y poder crear una historia personal. El storytelling de carácter personal, tu propia historia. Hay algo que cambió para mí mi capacidad de comunicar. Durante mucho tiempo pensé que para inspirar había que contar historias extraordinarias, viajes increíbles, grandes triunfos, momentos históricos. Después descubrí que las historias que más conectas son las historias más humanas. Todos tenemos una buena historia. Nuestro primer día en la universidad, el fracaso en un examen, el cómo nos quedamos sin voz en un discurso, ¿verdad, Mayra? Una entrevista de trabajo que salió mal, el maestro que sí creyó en nosotros. Esas historias son las que generan identificación y no necesitan ser extraordinarias ni fantásticas. Son historias del día a día, son historias que logran conectar con el auditorio, que logran sacar esa sonrisa, como lo que hizo Mayra hace unos minutos. Son las historias que realmente conectan. Muchas personas quieren parecer perfectas, pero la perfección impresiona, la autenticidad inspira. Para un orador, la autenticidad es un punto fundamental para partir para un discurso que sea muy memorable. ¿Cómo hacer entonces un buen storytelling y cómo crear nuestro propio storytelling para inspirar a más personas? Ya sabemos qué es, ya sabemos brevemente cómo funciona, ya conocemos alguno de sus tipos y viene una pregunta muy importante. ¿Cómo se construye entonces una buena historia? No necesitan ser escritores, eso no lo necesitamos, no necesitan ser novelistas ni guionistas de cine, necesitan aprender a observar. Todos vivimos historias en nuestra vida diaria.
La diferencia es que algunos aprendieron a contarlas y otras no. Todos contábamos historias desde chiquitos. Los típicos chistes de Pepito son historias. Oye, mamá, es que vino la vecina y me dijo, y fíjate, esa es una historia. Cuando llegábamos de la escuela y le decíamos a nuestra mamá, mamá, ¿no sabes lo que me pasó hoy? Esa es una historia. Cuando salíamos con nuestros amigos hacíamos exactamente lo mismo. Incluso cuando, nuevamente, insisto, contamos un chiste, esa es una historia. El problema es que cuando empezamos a crecer, dejamos de contar esas historias y comenzamos a recitar información. Un discurso no debe de sonar como un discurso leído en voz alta, debe sonar como una buena conversación, nos debe inspirar, nos debe hacer reír, nos debe hacer llorar. Y aquí lo primero que nosotros tenemos que desarrollar es tener claros a nuestros personajes. Debemos de identificar antes de hacer un buen storytelling a nuestros personajes. ¿Quién vive la historia? Puede ser una persona, puede ser una situación, puede ser una comunidad. Y también debe de haber un villano. El villano puede ser un obstáculo, eso que se interpone en nuestro camino. Puede ser el miedo, puede ser una inseguridad, puede ser desinformación y también debemos de tener a un héroe. ¿Qué nos permitió superar ese problema? Puede ser una persona, insisto, o puede ser una situación. Aquí ya tenemos tres personajes: el protagonista, el héroe y el villano. Así vamos a empezar a construir nuestra propia historia. Obviamente, en esta historia nosotros siempre vamos a ser los protagonistas y el héroe y el villano pueden ser personas o pueden ser situaciones. Vamos a imaginar que el villano va a ser el miedo a hablar en público. Y el héroe de esta historia va a ser el Colegio Queretano de Oratoria. Vamos a dejarlo en pausa y vamos a seguir construyendo nuestro storytelling. Una historia emociona siempre que exista un buen conflicto, un nudo. Ya que tenemos a nuestros personajes, entonces tenemos que identificar ese nudo. Recuerden que el protagonista, la protagonista en este caso soy yo, el villano es mi miedo a hablar en público y mi héroe es el Colegio Queretano de Oratoria. Nuestro conflicto va a ser que yo como protagonista tenía que dar una clase en la universidad. Yo tenía todo el conocimiento técnico, pero tenía mucho miedo a hablar en público. Y justamente aquí encontramos el nudo de nuestra historia, hablar en público, y la situación que lo va a cambiar todo va a ser nuestro héroe, en este caso el Colegio Queretano de Oratoria, que a través del Colegio Queretano aprendí una técnica para expresarme mejor ante el público y gracias a eso pude ejercitarme y dar de manera exitosa mi clase. A grandes rasgos, esa es una forma muy sencilla de cómo poder crear un storytelling partiendo de una situación muy específica, identificando a los actores, identificando el conflicto y finalmente identificando la resolución. Y nos falta, por último, nuestra experiencia, pero esa la voy a dejar momentáneamente en pausa. Les voy a dar a continuación una herramienta que yo aprendí desde la psicología, pero que la he aplicado y la he llevado al campo del discurso. Este método es un acrónimo y se denomina método ERCA: experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación. Repito nuevamente, este es un método que yo aprendí de la psicología y que la llevé al campo de la oratoria. Es un acrónimo que significa experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación. La experiencia. Todo gran discurso comienza como cualquier conversación importante, en una experiencia. Nadie conecta con un concepto porque son muy abstractos y sumamente fríos. Conectamos con algo que hemos vivido y obviamente se hace inolvidable. Cuando yo empiezo a contar una historia, todos la empiezan a imaginar, de eso ya platicamos. La experiencia rompe la barrera entre el orador
y su audiencia. Y recuerden que existe el acoplamiento neuronal. Entonces, a través de esa experiencia, el orador y el público se hacen uno, coinciden momentáneamente en uno. Después viene la reflexión, ya que le conté al auditorio esa experiencia, esa pequeña historia, inmediatamente de la experiencia no debemos de pasar a la teoría, debemos preguntarnos qué aprendimos de esa experiencia. La audiencia deja de escuchar únicamente la historia y comienza a buscar entonces la enseñanza de esa pequeña reflexión que yo les di. Una historia entretiene, pero una reflexión transforma. La siguiente palabra es la C de conceptualización. Ahora sí llega el momento de explicarle al auditorio. Aquí entran las herramientas, los conceptos, las investigaciones, los modelos, la teoría. Y fíjense en el orden. No comenzamos explicando, comenzamos primero haciendo sentir a nuestro auditorio. Y ya que la audiencia conoce la historia, la audiencia quiere conocer más. La información entra mejor cuando primero habla la emoción. Primero la historia con la emoción, después viene la reflexión y posteriormente viene la teoría. Ya que le dimos esa emoción, de ese interés, ahora sí le vamos a meter un poco de teoría a nuestro auditorio con la conceptualización. Y al final tenemos la A de acción. Llegamos a la última letra y quizás es la más importante. Todo discurso debe de provocar una acción. No necesariamente levantar la mano o comprar algo, puede ser una decisión, cambiar un hábito, pedir perdón, empezar un proyecto, hablar con alguien, atreverse, reflexionar. Si después de escuchar a una persona, alguien piensa diferente, entonces ese discurso fue realmente efectivo y fue realmente memorable. Ese discurso ya cambió algo dentro del chip de nuestro auditorio. Hagamos un ejercicio rápido, insisto, ustedes ahí en sus computadoras. Imagínense que tienen 5 minutos para hablar sobre la importancia del reciclaje. ¿Cómo lo harían? Aplicando este método, el método ERCA. Experiencia, rápidamente. Cuando era niño veía un río limpio cerca de mi casa. El agua era transparente, cristalina. Casi podía ver los pececillos jugando en ese río. Cuando metía mis pies, el agua era sumamente fresca y algunos pececitos se acostaban o se recargaban en mis pies para poder comer cerca de mí y sentía unos pequeños mordiscos dentro de mis pies. Hasta aquí la historia. Reflexión. Con los años entendí que el problema que sucedió a nuestro río no apareció de un día para otro, sino que fue dándose en una situación gradual. Un día dejé de meter los pies al río porque ese río se hizo turbio, pero no fue de un día para otro, fue haciéndose poco a poco gradual por la contaminación que venía de ese río. Conceptualización. Ahora sí, presento datos sobre la contaminación de la propia comunidad, sobre la nula existencia de políticas de separación de residuos y de reciclaje. Y finalmente llego a la acción. Y le pido a la gente que aprenda a reciclar, aprenda a separar sus residuos, porque fue así como esta comunidad en donde yo vivía logró de pasar de tener un río muy sucio a recuperar su río con agua completamente cristalina. La próxima vez yo le estoy diciendo a mi auditorio que tengas una botella en la mano. Recuerda que una pequeña decisión puede cambiar el lugar donde vivimos para una niña pequeña que la única diversión que tenía era ir a su río de agua cristalina. Eso es un pequeño ejercicio de cómo funciona el método. Primero creamos una emoción, una reflexión, una conceptualización con cosas teóricas muy, muy pequeñas y al final damos esa llamada a la acción a nuestro auditorio.
Estamos llegando casi al final de esta pequeña charla y quisiera terminar esta conferencia con 5 ideas que, si las hacen suyas, cambiarían por completo su manera de comunicar. La primera, hablar bien no es un talento, es una habilidad que se puede enseñar y que se debe de desarrollar. La segunda, las personas olvidan datos, pero siempre recuerdan las emociones. Hay que hacer sentir emociones a nuestro auditorio, hay que hacerlos vibrar, hay que hacerlos llorar, reír junto con nosotros. La tercera, las mejores historias no son las más espectaculares, sino que son las más auténticas. La cuarta, un buen discurso informa, pero un gran discurso transforma realidades, transforma mentalidades. Y la quinta, y quizás la más importante, tu voz puede convertirse en una herramienta para cambiar vidas. Por último, antes de cerrar y pasar a la frase de preguntas y respuestas, quiero pedirles un último favor. Cuando termine esta conferencia, apaguen su computadora y no permitan que estas ideas queden únicamente en los apuntes. Hablen, equivóquense, vuelvan a intentarlo, porque nadie aprende a hablar leyendo un libro. Nadie aprende a hablar viendo una conferencia. Se aprende hablando. Quiero dejarles una reflexión que me ha acompañado durante toda mi vida como oradora de concurso y de la vida real. Las palabras tienen el poder de construir o de destruir. Una sola conversación puede cambiar o salvar una amistad. Un discurso puede inspirar a toda una generación. Una idea bien comunicada puede cambiar el rumbo de nuestra comunidad. Una persona que aprende a usar su voz con responsabilidad puede abrir puertas, defender causas, transformar realidades. Nunca subestimen el poder de su voz, porque quizá el próximo gran discurso que inspire a alguien todavía no ha sido pronunciado. Y tal vez quien lo pronuncie esté conectado en esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Nela, como siempre, increíble tus presentaciones. Yo quiero, antes de pasar a las preguntas, nada más retomar, hacer énfasis en que había algo muy característico de la maestra Marianela en sus presentaciones que a mí me gustaría que puedas como también compartir un poquito de ello con la audiencia, y es que la maestra Marianela siempre sabía de alguna manera hacer un discurso lleno de información, pero también justo lleno de autenticidad. Y en esa autenticidad a veces entraba el tema de incluso el humor, esta manera de decirles a los gobernantes algunas cuantas verdades, pero muy no prosaicas, evidentemente, pero atinadas, perfectas. Entonces siempre era una gran dicha poder escucharte con alguna referencia o algo que llegaba por ahí. Y yo decía, cómo es buenísima para que el humor no se escuche prosaico, no se escuche grosero, no se escuche mal, ¿no? Entonces, me parece también eso algo muy importante que también entra justo en el storytelling para hacer ellos, necesitas como entrarle muy bien, y yo no sé, ahí nunca supe jamás cuál fue tu técnica para poder hacer algo tan maravilloso. Pues justamente, Mayra, se trata de una técnica adquirida de la prueba y del error, porque sí, la risa es uno de los sentimientos más universales, la alegría que existe, y siempre poder crear una risa en nuestro auditorio rompe el hielo, rompe la ceremonia que existe muchas veces en torno a la oratoria, atrae al propio auditorio, y muchas veces si le metes un poco de humor negro, sin llegar a ser vulgar o doble sentido,
pues se convierte en un arma que puedes seguir utilizando ante el auditorio. Lo más importante y la primera recomendación es que se atrevan a hacerlo, se atrevan a salir del molde convencional, porque el gran orador, siempre les pongo este ejemplo a mis alumnos, tal vez puede sonar algo muy específico que pues muchos oradores tienen la costumbre de impostar la voz, engolar la voz, hacerla más grave para poder, pues, es una técnica vocal para poder hacer que tenga más durabilidad en el momento de usar la tribuna, pero tú no vas a llegar al Oxxo a pedir, oh, buenas tardes, señorita, ¿me puede dar, por favor? No vamos a llegar a una clase de universidad a hablar de manera engolada. Entonces, la oratoria tiene que ser lo más natural posible. Y si nosotros podemos seguir practicando esa naturalidad dentro de los límites de la comicidad, pues qué mejor, dentro de el humor. ¿Cómo se empieza? Pues saliéndose del molde. No podemos seguir siendo oradores fríos, acartonados de concurso, porque eso no sirve para la vida real. Tenemos que convertirnos en oradores de carne y hueso, oradores que sí también sufren, también lloran, pero que también ríen. Lo principal es encontrar un contexto importante que sea adecuado, que exista la congruencia entre nuestro chiste y lo que vamos a decir para que no suene fuera de lugar y atrevernos a hacerlo. No se aprende a ser orador, como les dije en las conferencias, se aprende a ser orador en la tribuna de la vida. Hay que atrevernos y a moverlo. Ojo, también no a todas las personas les queda empezar un discurso con humor. Es algo que se va adquiriendo a lo largo del tiempo y sobre todo pues va a ser humor negro. Pero lo principal es que lo puedan poner en práctica y que vayan, como dice el argot popular, midiéndole el agua a los frijoles. Ok, muy bien, muchas gracias. La pregunta, ¿qué consejo le darías a las personas que se están iniciando en la conferencia de formato TED para evitar sonar como oratoria de certamen? Ok, el método TED es un método muy específico. Yo hoy les hablé de un método que es el método del storytelling. Normalmente yo enseño tres métodos. Uno, el método storytelling. Dos, el método AIDA, que nos funciona mucho en el tema de ventas. Y vender no significa un producto, también muchas veces es un servicio o una idea. Y el tercer gran método que me gusta siempre enseñar es el método TED, una charla TED. Hay muchas diferencias entre la oratoria y la charla TED, sobre todo porque la voz es mucho más natural dentro de una charla TED, porque es un ambiente mucho menos formal, más dinámico que la oratoria de concurso. Creo que la oratoria de concurso tiene reglas muy específicas que son aplicables solamente para el ámbito del discurso de concurso. Ejemplo, cuando nosotros hacemos una oratoria de discurso, lo normal es que entres caminando y cuando vayas caminando hagas tu frase de tu exordio, llegues al centro del auditorio y de ahí ya no te mueves. Te plantas en el centro y empiezas a platicar, a hacer ademanes, empiezas con tu disertación y de ahí ya no te mueves. Contrario a lo que sucede en el método TED, aquí sí puede haber un caminar por el auditorio. Sí te puedes mover libremente, no tienes por qué estar tan acartonado. Y el método TED se parece mucho más a la oratoria que practicamos en el día a día. Y también hay que decirlo, es una diferencia entre la oratoria clásica de concurso, porque también hay una oratoria de la cual tú y yo, Mayra, no fuimos partícipes, que son los torneos de Toastmaster. Ellos sí se parecen, tienen concursos específicos de oratoria tipo Toastmaster, pero se parece mucho más a las charlas TED que a lo que nosotros hacíamos. Entonces también diferenciar que hay diferentes clases de oratoria de concurso. La oratoria rígida, clásica, de el exordio, la presentación, el desarrollo, la conclusión y el epílogo. Y
el método de las charlas TED, en donde son mucho más cortas, más dinámicas, se permiten apoyos visuales y lo que privilegiamos es la experiencia, la innovación, el diseño de la conferencia. Para dar respuesta a la pregunta que me estaban haciendo, ¿qué consejo le darían? Hay un muy buen libro que habla precisamente sobre el método TED. Yo les recomendaría, es más, Mayra, si me lo permites, te paso también el libro para que lo pongas a disposición del auditorio, en donde nos va relatando cómo es el método y lo más importante para el método TED es las emociones, la innovación, la imagen y sobre todo la autenticidad. Salirnos del molde de la rigidez de la oratoria clásica, la autenticidad. Muchas gracias, Nelly, con mucho gusto. Me parece que eh, te refieres al libro del el método TED, literal. El método TED, ¿es correcto? Ok, perfecto. Siguiente pregunta. Bueno, te dicen gracias, excelentes palabras de aliento. Ujú. Dice, has mencionado que... un segundito, espérenme, es que Sí. ya no veo, oigan. Y estoy acá, las preguntas las tengo acá en el celular. Aquí, estoy en la transmisión. Dice, ha mencionado que es más importante conectar que impresionar. ¿Cómo identificamos en los primeros minutos si realmente ya conectamos con la audiencia? Ok. Eh, Generalmente, cuando está sucediendo un acoplamiento con la audiencia, la misma audiencia, uno, te va a prestar atención. ¿Cómo es la forma más fácil de saber si ya tienes tu atención? Si te están viendo. Si están viendo su teléfono, ya no tienes esa atención. Y dos, generalmente muchas personas cuando existe ese acoplamiento neuronal, lo principal que van a empezar a hacer es a asentar con la cabeza. Sí, una sonrisa discreta de sí, igual me pasó a mí, a sentar con la cabeza y a seguirte. Cuando vas caminando, obviamente la técnica del lenguaje no verbal, de la postura y del movimiento alrededor del escenario tiene que ser un caminado tranquilo, pausado, lento. Cuando vas caminando, las personas con las que ya cuentas su atención te van siguiendo en ese caminar y te ven fijamente a los ojos. Otro de los aspectos del lenguaje no verbal es el dominio visual. Tú cuando ves a una persona de tu auditorio a los ojos y ella te regresa esa mirada, sabes que tienes un acoplamiento con ellos. ¿Qué piensas tú, Mayra? ¿Coincides? Sí, completamente. Yo lo que siempre les digo, o sea, súper importante justo también es que tienen que mantener este contacto visual porque ahí es donde luego se pierden y ya todo el mundo se perdió, el público y el propio ponente como tal, ¿no? O sea, sí, es importantísimo y es lo que muchas veces cuesta. Bueno, tenemos una... Exactamente. Ojalá más adelante puedas invitar a otro compañero que les hable sobre el lenguaje no verbal y todo lo que implica, desde el cómo vestirte, el cómo pararte, el cómo caminar, cómo respirar, cómo ver al auditorio, las técnicas del punto infinito, las técnicas de zigzag, cómo funcionan los ademanes, cuál es la psicología detrás del ademán, bueno, hasta la psicología detrás del color. Claro, sí, sí, seguramente sí vamos a seguir teniendo así ponencias de este tipo y si no, de todas formas los invitamos a nuestros cursos donde los manejamos ahí, Exactamente. todo este tipo de cositas. Tenemos una pregunta interna y es, en el Colegio Queretano de Oratoria trabajamos con niñas, niños y adolescentes y adultos que algunos de los niños justamente están conectados con sus papás. Desde tu experiencia, ¿qué habilidad relacionada con el storytelling debería desarrollarse desde la infancia para formar mejores comunicadores? Ok. ¿Qué herramienta debería desarrollarse desde la infancia para tener mejores comunicadores? Esta respuesta va muy engarzada con lo que les contó nuestro ponente la última conferencia, porque yo también lo vi a Roberto, y Roberto hablaba sobre la gran triada para el orador.
Es fundamental que a un niño que quiera mejorar sus herramientas para hablar en público, es importante que le contemos historias y que le lleguemos libros que sean adecuados a su edad, en los que haya historias que él pueda desarrollar, imaginar, vivir dentro de su mente. Entonces, es la importancia de la lectura en la infancia. Obviamente no tiene que ser una lectura pesada, tiene que ser una lectura que invite al niño a imaginar. De ahí, pues tú sabes la importancia, Mayra, de la saga de Harry Potter, por ejemplo, que fue para muchos de nosotros el primer libro que llegó a nuestras manos y que no fue una lectura pesada, al contrario, nos invitaba a seguir leyendo y a seguir imaginando ese mundo fantástico. Las niñas y los niños tienen una herramienta muy poderosa que nosotros los adultos perdemos en la adolescencia, y es que las niñas y los niños no le tienen miedo al ridículo. Ellos no conocen esa situación. Es por eso que un niño de kinder, un niño de primero de primaria, puede pasar a decir un discurso frente a cualquiera y no le da pena, porque no le da pena el miedo, no tienen miedo a hacer el ridículo. Ellos no conocen esa situación. Entonces, lo que hay que alimentar en los niños a temprana edad es la imaginación y sobre todo hacer una contención en casa para no hacer que conozcan el ridículo. No burlas, no hacer algún tipo de comentario sobre ellos, sino dejar que se expresen libremente y que no sientan todavía ese tema de la pena que surge, insisto, durante la adolescencia. La imaginación y el no poner sesgos a nuestras infancias. Y una, por última, la última pregunta. ¿Qué haces cuando notas que perdiste la atención del público a mitad de una conferencia? Eso es muy importante, ocurre muy seguido, más de lo que ustedes se imaginan. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros empezamos siempre una conferencia con alguna pregunta, con una frase escandalosa, con una frase célebre, con el inicio tal vez de una canción. Nosotros lo hemos hecho en la oratoria de concurso, Mayra, seguramente tú alguna vez lo aplicaste. ¿Y qué sucede cuando a la mitad de una conferencia, que insisto, la conferencia es un sistema de comunicación verbal que es mucho más extensa de lo que debería durar un discurso? Un discurso idealmente, nos dicen los teóricos, que no debe durar entre 5 y 7 minutos, porque es el momento en el que ya perdiste la atención. Y si dura más, entonces tienes que volver a hacer otro gancho como al inicio, otra pregunta detonante. Tienes que entonces hacer otra gran frase, otra frase escandalosa, algo que nuevamente vuelva a hacer que tu público despierte. Y algo muy importante dentro de la oratoria también son los cambios de la voz, eso, subidas y esas bajadas en el volumen. Recordemos cuando nosotros estábamos echando relajo ahí en la clase de cualquier escuela mexicana, y entonces el maestro bajaba poquito a poquito la voz hasta que casi era inaudible, y entonces todo el salón se callaba y volvía a tener la atención ese maestro. Jugar con los tonos de la voz hace también que nuestra conferencia no sea monótona. Ahí influye mucho lo que podamos jugar. Por ejemplo, en esta conferencia yo no los estoy viendo a los ojos. Yo no sé si están metidos en mi tema o no están metidos. Eso es una de las barreras que nos impuso la tecnología a través de las videoconferencias de Zoom, que no podemos ver directamente a nuestro auditorio. Pero si estuviera en un auditorio en vivo, yo sabría por sus caras cuándo necesitan un descanso, cuándo ya están procesando mucha información, cuándo necesito hacer iba a decir una pausa de hidratación, pero no, eso ya pasamos el tema mundialista. ¿Cuándo necesitamos hacer una pausa para poder tener una dinámica, un ejercicio práctico? Pero en el discurso, en donde tú estás haciendo un monólogo frente al auditorio y no tienes la posibilidad de hacer algunas pausas, tú tienes un gancho inicial, y si tu discurso dura más de 5 minutos y necesitas de manera intermedia volver a llamar la atención, necesitas nuevamente poner otros ganchos. Frase viral, una frase que sea escandalosa, una pregunta que vuelva a llamar la atención de nuestro auditorio,
subidas y bajadas en nuestro tono de voz. Es más, hasta cambiar los ademanes que nosotros estamos realizando, acercarte al auditorio, jugar con la proxémica de tu auditorio, eso nos ayuda nuevamente a retener, a llamar y retener la atención. Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias. Con esta parte cerramos la área de preguntas y respuestas y ya nadie tuviera aquí, es su último momento para poner su última pregunta y agradecerte nuevamente, Marianela, porque estés acá. Sabemos también, pero ya ahorita antes de entrar aquí al live nos pusimos más o menos al corriente, ya teníamos un ratito sin poder coincidir, pero estoy muy contenta de volverte a escuchar, muy agradecida de todo lo que nos has compartido en esta noche. Pedirte encarecidamente que no sea la primera y la última vez que nos acompañes por acá. Nosotros en estos momentos estamos existiendo y resistiendo desde Querétaro, porque en cada ocasión hay muchísimos menos espacios para que las infancias, las juventudes participen en concursos de oratoria, para que desarrollen la capacidad de hablar en público. Y nosotros lo vemos en los concursos a los que vamos, que son ya muy poquitos los que quedan. Yo les cuento, Nela, que hace mucho tiempo am, había bastantes concursos de oratoria, hombre, mínimo una vez al estabas participando y deja tú que fueras y ganaras. El chiste era ir y poder poner ahí a prueba todo lo que ya habías aprendido y practicar, la práctica de la tribuna, ¿no estás de acuerdo que no es la misma la que hacemos aquí con los maestros, en el salón, incluso con tus amigos que te ibas a ensayar el discurso? O sea, estar ya ahí en el momento era importantísimo para seguir adquiriendo técnicas y herramientas que te ayuden a mejorar tu comunicación. Entonces ya hay muy poquitos concursos, nosotros seguimos con mucho esfuerzo sosteniendo también estos espacios gratuitos para las niñas, los niños, para que puedan fomentar estas herramientas y invitarlos siempre a todos. Querétaro es su casa y ojalá que de manera presencial en algún momento podamos pensar y soñar que nos acompañen por acá. Y ya nada más usted pusieron una pregunta. Esas son sus siglas. El método se llama ERCA y muchísimas gracias. Método. Exactamente, el método ESERCA es un acrónimo de experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación. En las diapositivas que les dejé a Mayra viene aún más explicado cómo poder crear este método y solamente es una forma de darle estructura a cómo poder contar su propio storytelling. Primero su experiencia, luego la reflexión de esa experiencia, el yo ya viví esto, pero lo reflexiono así, después la conceptualización, que es un poco de la teoría, y finalmente la acción. ¿Cómo es qué le interesa al público? ¿Por qué le estoy contando esa historia al público? Y dice la maestra Rebeca, bueno, es importante que, bueno, yo le digo maestra, pero es la doctora en Derecho, Rebeca, es importante que se retome la oratoria en las escuelas. Es fundamental. Yo coincido con la doctora. Yo soy maestra universitaria para la Facultad de Comunicación en una de las escuelas privadas de la ciudad de Pachuca. Es fundamental que se vuelva a adquirir el hábito del oratorio, y no solamente para derecho o solamente para comunicación, para cualquier profesión es necesario hablar. Hay una frase, no recuerdo específicamente en este momento el autor, pero dice que una persona que conoce algo y que aparte lo sabe expresar, es como si supiera ese algo dos veces, porque no es lo mismo saberlo y después saberlo comunicar. Entonces sí, yo coincido con la doctora Rebeca, es fundamental que existieran clases de oratoria también en las universidades. Y insisto, no es una oratoria de discurso, es una oratoria para la vida. Y tampoco pensemos que la oratoria es para los políticos, la oratoria es para todo el mundo, para quien quiera expresar una buena idea. Como les decía, una entrevista de trabajo, enamorar al chico o a la chica que te gusta, conseguir ese trabajo soñado.
La oratoria la utilizo, bueno, yo utilizo la oratoria hasta para regatear con el taxista que me lleva a mi centro de trabajo. Todos los días la estamos utilizando. No es para un abogado, no es para un comunicador, no es para un doctor, es para todos y para la vida diaria. Esa es una de las herramientas más poderosas que aprendí de la oratoria de concurso. La oratoria de concurso sirve solamente para una etapa, pero la oratoria de la vida real es para toda la vida. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Marianela, nuevamente. Gracias a todas las personas que estuvieron conectadas. Recuerden, les vamos a dejar ahí en un comentario la manera en la cual les vamos a hacer llegar la presentación que nos ha dejado la maestra y agradecerte nuevamente, infinitamente agradecerte por este espacio, por tu tiempo y vamos a darle aplausos virtuales a la maestra. Gracias, gracias a ustedes. Yo los voy a seguir atentamente las siguientes conferencias virtuales que puedas llegar a tener con otros compañeros. Ahí estaré dejando también mis comentarios. Si alguien tiene una duda en específico, igual puede escribirme a través de Messenger de Facebook con toda la confianza y ahí les voy respondiendo en privado. Y el libro y las diapositivas se quedan en el Instituto Queretano de Oratoria, que yo espero que el instituto siga abriendo sus puertas a más niñas, a más niños, a más jóvenes y que encuentren en la oratoria el camino que tú y que yo, Mayra, encontramos hace muchos años. Ay, qué bonito. Muchas gracias, Nerea. Muchas gracias a quienes estuvieron. Y ya nada más. Aviso comercial, el